al segundo episodio del curso de Electrónica Analógica de Cero. Soy Alex y esto es Electrónica con Alex. Vamos adentro. Bueno, ¿qué aprenderás en esta clase? Haremos los primeros cálculos de la ley de Ohm, los tipos de conexiones de resistencias, serie, paralelo, delta, pi, estrella, cálculo de resistencia equivalente, resolución de circuitos resistivos y notación científica. La notación científica, también denominada notación exponencial, es una forma de escribir los números basada en potencia de 10. Es una forma más compacta y mucho más cómoda de escribir. Aquí podemos ver los nombres de la notación, el prefijo asociado a ella y la potencia de 10. Por ejemplo, kilo es lo mismo que multiplicar por 1000, mega por 1.000.000, giga por 1.000 millones, tera por 1.000.000.000, y etcétera. Pero también tenemos submúltiplos. Mili es lo mismo que multiplicar por 0,01, micro por 0,00001, y podemos seguir. Esto es para poder escribir cantidades grandes o muy pequeñas de manera fácil. Imagínense, por ejemplo, que alguna resistencia nos dé 1.000.000 de ohms. Tener que escribir 1.000.000 es poco práctico. También puede que sea poco ordenado tener que colocar 10 elevado a 6. Pero sería bastante cómodo, y es bastante cómodo, colocar un M mayúscula, que es el prefijo asociado, ohm. Y todos sabrán que es 1.000.000 de ohm o 1 mega ohm. Para el otro lado es lo mismo. Puede que haya una cantidad muy pequeña, del orden de los micros, y puede que no puede escribir 0,00001 por la unidad, es bastante incómodo. Bueno, desde la experiencia puedo decir, los voltios se manejan desde micro hasta los kilo, o en algunos casos muy especiales, megas. También los condensadores, para aquellos que sepan más, se suelen manejar entre mili y pico. En ese caso son faradios, pero eso lo veremos más adelante. La corriente se suele expresar generalmente sin unidad, o sea, un número natural, 1, 2, 3, hasta nano. Y algunas otras cosas pueden ser como la memoria de un computador, que también está en teras a lo máximo, aunque ya hay alguna memoria de peta. Y bueno, pueden notar la comodidad de escribir así. Repaso de la ley de Ohm. La ley de Ohm establece las relaciones entre las variables eléctricas fundamentales y se pueden extraer todas las relaciones desde la ecuación V es igual a R por I, o voltaje es igual a resistencia por corriente. Aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm, para verlo de manera más visual. El voltaje arriba, la resistencia abajo y la corriente al otro lado. Por ejemplo, voltaje, y aquí tenemos en el mismo nivel, por lo tanto es I por R. Intensidad, acá tenemos el voltaje arriba y la resistencia abajo, así que es división, y lo mismo para la resistencia. V dividido I. Vamos con algunos ejemplos fáciles. Un ejemplo básico. En una resistencia de 1 kilo ohm caen 5 voltios. Calcule la corriente que pasa por la resistencia. Ocupamos la ley de Ohm. Buscamos la corriente, por lo tanto I es igual a V dividido R. Tenemos los valores de ambas, reemplazamos. Y dividiendo eso, nos queda que es 5 mA. Noten cómo 1 kilo ohm, 1000 ohms, 5 miliamperes, 0,005 amperes. Es bastante más cómodo de ver
y estoy seguro que a más de alguno le cuesta entender el número cuando hay 10 ceros o muchos números. No se entiende la real magnitud y hay que estar 1, 2, ya 5, 1.000.000, etc. Otro ejemplo básico. Vamos con él. Por una resistencia de 2 kilos circula una corriente de 50 mA. ¿Cuál es la tensión que cae en la resistencia? Bueno, planteamos la ley de Ohm. Voltaje es igual resistencia por intensidad. Reemplazamos los valores. Voltaje es igual 2 kilos por 50 mA. Y operando nos queda que son 100 voltios. Otro ejemplo básico y el último de esta parte. En una rama de un circuito caen 10 voltios y una corriente de 20 mA. ¿Cuál es la resistencia de la rama? Planteamos la ley de Ohm. La resistencia es el voltaje partido de la corriente. Reemplazamos los valores. Y resolviendo nos queda que la resistencia de la rama son 500 ohms. Bueno, las conexiones de resistencias. Hay algunas conexiones en las cuales se puede encontrar una resistencia equivalente. Es decir, dos elementos pueden pasar a ser uno o más. 3 elementos pueden pasar a ser uno, el cual se comporta de la misma manera como si estuvieran los 3 elementos, pero al estar ese elemento solo, nos simplifica muchísimo los cálculos. Partamos con las resistencias en serie. Bueno, las resistencias en serie pertenecen a una única rama. Al pertenecer a una única rama, comparten la misma corriente. Y aquí tenemos un ejemplo de resistencias en serie. Si se fijan, esta es una única rama. Ahora sí, una única rama. No hay ninguna rama saliendo de acá. Por ejemplo, acá o acá. Si aquí hubiese otra rama y no interviene la conexión entre estas ambas, sigue siendo una conexión en serie. Bueno, vamos a demostrar de dónde sale la fórmula. Por la ley de voltajes sabemos que lo que se entrega al circuito, que es el voltaje de la fuente de voltaje, debe ser ocupado por el circuito. Es decir, el voltaje de la fuente de voltaje es igual al voltaje que cae en la resistencia 1 más el voltaje que cae en la resistencia 2. Por ley de Ohm también sabemos que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1 por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2 por la resistencia 2. Y esto es lo que tenemos planteado acá. Pero la corriente 1 y la corriente 2 son iguales, por lo que se factoriza. Quienes no sepan lo que es factorizar, no se preocupen. El video de potencias, ecuaciones de segundo nivel, va a estar subido pronto. Por lo que voltaje 1 es igual a la corriente, factor de la resistencia 1 más la resistencia 2. Dividimos entre i, recordando la ley de Ohm. ¿Qué quiero decir con esto? B1 dividido I1 nos da una resistencia, e I dividido I da 1. Por lo tanto, la resistencia equivalente es R1 más R2. Bueno, volvemos, R equivalente es R1 más R2. Y de manera general, las resistencias en serie se suman. Lo que quiere decir que la resistencia equivalente R1 más R2 más R, la cantidad que sea. Vamos por una segunda conexión de resistencia, las conexiones en paralelo. Las resistencias en paralelo pertenecen a 2 o más ramas, las cuales comparten el nodo inicial y el nodo final. Al pertenecer a distintas ramas, no comparten la misma corriente. No la comparten, pero sí comparten el mismo voltaje. Y esto es una consecuencia de la ley de voltajes de Kirchhoff. Nuevamente vamos a demostrar todo esto. Hagamos 2 análisis. Primero,
Ya habíamos hecho el análisis de que el voltaje 1 es el voltaje de R1 más R2. Y ahora podemos hacer otro análisis. El voltaje R1 más el voltaje R2 es igual al voltaje R3 más el voltaje R4. Así que hagamos un poco de lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A debe ser igual a C. ¿Qué quiero decir? Si el voltaje 1 es igual al voltaje de la rama R1 R2 y la rama R1 R2 tiene el mismo voltaje que la rama R3 R4, entonces la rama R3 R4 posee el mismo voltaje que B1. Esto también pudo haber sido hecho mediante una ley de voltajes de Kirchhoff absorbiendo todo esto, donde no se tomaría en cuenta la rama R1 R2. Pero eso es un poco más complicado de entender para quienes no están familiarizados con el tema. Luego, las conexiones en paralelo poseen el mismo voltaje. Bueno, como los voltajes en paralelo son los mismos, se puede hacer el siguiente análisis usando la ley de corriente de Kirchhoff. Aquí podemos tomar que hicimos una conexión serie entre ambas resistencias para hacer el análisis un poco más fácil. Y esta resistencia va a ser llamada R2 dado que me equivoqué a la hora de hacer la imagen. Bueno, habíamos dicho que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la corriente que entra a un nodo, el nodo de aquí, debe ser igual a la corriente que sale de los nodos. Por lo tanto, la corriente I1 debe ser igual a la corriente que pasa por R1 y la corriente que pasa por R2. Luego, el voltaje 1, que es el voltaje que cae en R1, es la corriente de R1 por la resistencia R1. Y análogamente lo mismo para la resistencia 2. Vamos a despejar las corrientes para dejarlas en función de voltajes y resistencias, es decir, que se exprese como en la ley de Ohm. El voltaje 1 dividido en R1 es igual a la resistencia R1, a la corriente en R1, y el voltaje 2 dividido en la resistencia 2 es la corriente IR2. Sabemos cuánto vale IR1 e IR2 en función del voltaje y la resistencia. Así que reemplazaremos en la ley de corrientes. Entonces sabemos cuánto vale IR1 e IR2 en función del voltaje y resistencias correspondientes. Ahora lo reemplazamos en la ley de corrientes. Entonces I1 es igual a B1 dividido R1 más B2 dividido en R2. Pero ya habíamos quedado en que están en paralelo, por lo tanto el voltaje es el mismo. Luego procedemos a factorizar el voltaje y reordenamos un poco dividiendo para dejar el voltaje solo. Ahora dividimos por la corriente. Bueno, dividimos entre la corriente y entre I es 1 y voltaje entre corriente es resistencia. Por lo que la resistencia equivalente para una conexión en paralelo se calcula de la siguiente manera. 1 dividido en 1 dividido R1 más 1 dividido en R2. Esta fórmula se puede extender a una cantidad arbitraria de resistencias de la siguiente manera. 1 dividido en 1 dividido en R1 más 1 dividido en R2 más la cantidad que se desee, 1 dividido en R que corresponda. En particular, cuando se trabaja con dos resistencias, se puede llegar a la siguiente expresión. R1 por R2 dividido R1 más R2.
Haciendo un pequeño análisis de la fórmula encontrada, hay algunos puntos importantes a destacar, tales como que la resistencia resultante siempre será menor que la menor de las resistencias. Si tengo 100 ohm y una de 1.000.000, la resistencia siempre será menor que la de 100 ohm. Y pueden cambiar el valor que sea, pero siempre será menor. En el caso de que ambas resistencias sean iguales, la resistencia equivalente es la mitad. Si tengo 1 kilo y 1 kilo, la resistencia equivalente son 500 ohm. Si una resistencia es mucho más grande que la otra, el valor tenderá a ser el de la resistencia de menor valor, pero será más pequeña. Por ejemplo, si tengo 1.000.000 más 1 en paralelo, tengo 1.000.000 por 1 dividido en 1.000.000, 1. Eso es casi 1, pero no lo es. Bueno, vamos a hacer un par de ejemplos. Tómense un tiempo para pensar cuáles resistencias están en paralelo y cuáles están en serie. 5 segundos. Ustedes pueden pausar lo que quieran. Tiempo. Bueno, vamos a encontrar la resistencia equivalente vista de la fuente de corriente. Primero podemos ver que hay 4 resistencias, de las cuales R1 y R2 están en serie, R3, R4 están en serie. Al reducirlas estas a sus equivalentes, R1, 2 y R3, 4, ahora sabemos que las resistencias equivalentes también están en un tipo de conexión que es una conexión paralela. Entonces podemos calcular la resistencia total del circuito como R12 por R34 dividido R12 más R34. Ahora coloquémosle valores para encontrar la resistencia. R1 y R3 son iguales y R2 y R4 no lo son. Los valores son 2,2 kilos, 4,7 y 3,3 kilos. Entonces R1 y R2 están en serie, por lo tanto se suman. 2,2 kilos más 4,7 kilos son 6,9 kilos. R34 son 2,2 kilos más 3,3 kilos, 5,5 kilos. R12 es 6,9 kilos. Y R34, 5,5 kilos. Para apartarlos un poco. Bueno, R12 era 6,9, R34 5,5. Ahora ya sabemos que estos están en paralelo, por lo cual procedemos a multiplicar y dividir en la suma de ambos. Matemática, lo importante es que entiendan cómo se hace, lo demás lo resuelve la calculadora. La resistencia final es 3,06 kΩ, o para ser más exactos, 3060,4838 ohms, lo cual es menor a la menor de las resistencias, tal como se había dicho anteriormente. Bueno, este es un ejemplo parecido al anterior, pero ahora tenemos algo diferente. Tenemos este cable acá, por lo cual cambia el ejercicio. De nuevo, 5 segundos para saber cuáles resistencias están en serie y cuáles están en paralelo. Bueno, R1 y R3 están en paralelo y R2 y R4 también lo están. Luego los resultados de ambos paralelos estarán en serie. Veamos cuál resistencia era mayor o cuál era menor, usando los mismos valores que el anterior. R1, R3, 2,2 kilos, R2, 4,7 y R4, 3,3, los mismos que los anteriores. Entonces, R1, 3, que es el equivalente entre R1 y R3, es la mitad, dado que ambas resistencias son iguales. Entonces 2,2 kilos
pasa a ser 1,1 kilo. R2, 4 es la multiplicación y división de ambas, como siempre, y esta es nuevamente menor a la menor de ambas y es 1,84 kilos. Finalmente, la resistencia equivalente es la suma de ambas, lo cual es 2,95 kiloohms. Si se fijan, este cable hizo que bajara aproximadamente 100 ohms la resistencia. Bueno, hay otro tipo de conexiones, no solamente serio paralelo. Estas pueden ser la conexión delta y pi o pi, ambas son la misma, o la conexión I, T o estrella. Vamos a trabajar con nombre de esto como delta y estrella. Estas son iguales y estas también son iguales. Bueno, se pueden transformar entre ellas ambas. Es una transformación estrella-delta. El objetivo siempre es hacer el circuito más fácil de resolver. Y las transformaciones son bastante más complejas que en serio paralelo. Estas provienen del teorema de Kennedy, que la relaciona con el álgebra lineal y la teoría de grafos. Y dada la complejidad, no las voy a demostrar. Bueno, la transformación delta-estrella. Delta, el triángulo, lo vamos a pasar a una estrella, que es lo de adentro. R1, fíjense, R1 es RB por RC dividido en RA, B y C. Si alguien se fija, si alguien lo pensó, es la multiplicación de los que están a los costados dividido en la suma de todo. Lo mismo para el anterior, para el siguiente, R2. RA por RC dividido en la suma de todo. R3. Multiplicación de los que están a los costados dividido en la suma de todo. Esta transformación añade un nodo al sistema. Si se fijan, el triángulo tiene 3 puntas, por lo tanto 3 nodos. 1, 2, 3. Pero la estrella tiene 4. 1, 2, 3, 4. Ahora no revés. Vamos a pasar de una estrella a un delta. RA. Perdón, acá está RA. RA es R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 dividido en R1. Estas son todas las permutaciones de las sin repetir dividido en la resistencia opuesta. Por lo tanto, para todos son lo mismo. R1 R3 por R3 por R2 más R3 por R2 más R2 por R1 dividido en la opuesta. Dado que ya sabemos la parte de arriba, que es la suma de las permutaciones, aquí RA se va con R1, RB se va con R2 y RC se va con R3. Si hay alguna duda, por favor, en los comentarios. No se molesten. Si la voy a responder mientras la sepa, no crean que no la haré. Bueno, esta transformación, al contrario de la otra, elimina el nodo del sistema, dado que nuevamente el triángulo tiene 3 y la estrella tiene 4. Vamos por otro ejemplo. Vamos a transformar una estrella a un delta. Si se fijan, acá tengo los valores, pero no está en el mismo orden. Por lo tanto, esto, para tenerlo en el mismo orden que esto, debemos subirlo, girarlo, entre comillas. Entonces, este sería el R3, este sería el R1 y este sería el R2. Bueno,
teniendo bien definidos cuáles son cuáles, ahora simplemente toca colocarlos en los valores. Arriba da lo mismo, dado que están las permutaciones. Donde hay que tener cuidado es en la parte de abajo. Pero ya sabemos cuál es la parte de abajo, luego solamente operamos a la calculadora y se acaba. RB, lo mismo. Nos damos cuenta de cuál es R2. R2 está acá, R2 está acá, a la parte de dividir y se acaba. A la calculadora y se acaba. R3, bueno, ya esto es por descarte, pero aquí lo tenemos, que es el de acá, 30, acá a la calculadora y se acaba. Entonces, nuevamente, ¿cómo quedaría? El triángulo también está invertido, por lo tanto lo subimos y nos damos cuenta que este es RA, RB y RC. Perdón, RA, RB y RC. Bueno, hagámoslo entonces al revés. Vamos a pasar del triángulo o delta a la estrella, o pi o t, como quieran llamarle. Bueno, entonces damos vuelta el triángulo, la estrella, para fijarnos bien cuál queremos. Entonces tenemos que R1 es la de acá. Entonces esta es RB por RC, que sería esta y esta. Luego la dividimos por toda la suma. Esta es un poco más complicada de ver. R2 acá lo damos vuelta y nos damos cuenta que es este por este. Y lo dividimos entre la suma. Y finalmente este. Lo tiramos hacia arriba y nos damos cuenta que es este y este. Luego volvemos a colocar los valores. Si se fijan, no son los mismos valores. Esto es dado que esta resistencia era periódica. 36,66 hasta el infinito. Esto nos dice dos cosas en la práctica. Uno, no siempre nos van a dar todos los mismos valores. Otros pudieron haber ocupado más decimales y les quedaría un número más preciso. Dos, a veces hay que aproximar. Aquí 9,98 claramente es 10. 19,97 claramente es 20. Y 30,0099 claramente es 30. Estamos trabajando con resistencias no comerciales. En el momento que trabajemos con resistencias comerciales, esto va a volver a cambiar. Y, por ejemplo, esta puede que tengamos que tirarla a 33. Esta sí la podremos tirar a 10 y esta a 20. Pero esta cambiaría bastante en proporción. ¿Podríamos ocupar una de 10 y una de 20 para generar una de 30? Sí. Pero en la vida real no es práctico. Generalmente las tarjetas ya vienen con un número de hoyos predeterminado, no puedes colocar más. Pero es importante que sepan aproximar y cuándo sale más fácil trabajar con un número o con otro. Por ejemplo, les dije claramente esto. El resultado tiende a ser el menor de las resistencias si es que una resistencia es mucho más alta que la otra. Por ejemplo, el ejemplo que di fue 1 y 1 millón. En ese caso, se tomarían el tiempo realmente de calcular cuánto es el 0,9999 o trabajarían con 1. La primera vez que hicieron con eso para mí no fue un ejemplo tan obvio. Y de hecho era con 200 ohm. Realmente trabajaría, en ese caso era 199,87 y el profesor dijo algo por el estilo. No recuerdo bien y no estoy haciendo el cálculo. Pero tienen que saber aproximar cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Hay veces donde veremos cuando lleguemos a transistores que esa aproximación
al no dominar el porqué de las cosas, puede complicar todo el circuito, generando contradicciones, haciendo que no funcione para nada. Pero por el momento estamos bien, podemos aproximar sin problemas, y cuando hayan dudas o hayan puntos que haya que saber, yo se los voy a decir. Tranquilos con eso. Bueno, las conclusiones de este capítulo. La ley de Ohm y la ley de Kirchhoff son la base de todo, de todo. Las resistencias en serie se suman, las resistencias en paralelo se calculan con la fórmula I en particular, y es la que más se ocupa es la cálculo para dos resistencias en paralelo. Y la transformación de delta estrella son muy largas en comparación a las otras, pero muchas veces necesarias. Entonces, ¿qué viene? Fuentes controladas y la resolución de ejercicios difíciles usando todo lo aprendido hasta el momento. Luego de eso, habrán 1 o 2 videos de matemáticas y entraremos directamente a condensadores y bobinas. Cuídense, si pueden darle like, suscríbanse, mándenlo a sus amigos, pregunten dudas por los comentarios, serán respondidas a la brevedad. Muchas gracias por ver el video. Alex, fuera.